indicando es que nos llena de orgullo que hoy día el expositor es una sola persona, pero una persona brillante, que es un gran amigo nuestro, es Jesús Aveledo Urdaneta, abogado que nació en Las Vegas, Nevada, y durante 29 años se ha dedicado a traer inversionistas a Estados Unidos. Tiene posgrados en especialidades en finanzas, administración de empresas y mercadeo. Es, como lo había mencionado, no sé si estaba en mute, es vicepresidente y director de la Cámara Venezolana Americana. Es un hombre que ha sido distinguido por varias organizaciones e instituciones, entre ellas recibió la Medalla de Honor al Mérito del Congreso de los Estados Unidos y un certificado de reconocimiento del Congreso norteamericano por sus servicios a la comunidad hispana. Ha publicado hasta la fecha 3 libros: Cómo hacer negocios en Estados Unidos, Su pasaporte a los Estados Unidos, Negocios en Florida, y en este minuto tiene en preparación un cuarto libro. Así que simplemente algunos detalles logísticos. Yo les pediría que lo que queremos hacer siempre en estos seminarios, que duran aproximadamente 1 hora, es privilegiar la interacción. Por lo tanto, la idea, nuestro panelista, nuestro expositor va a hacer una exposición sobre el tema en el cual él es especialista, y la idea después es hacer una ronda de preguntas y respuestas. Por lo tanto, yo les pediría que ustedes, si quieren, las preguntas las hacen por el chat o levantan la mano para así convocarlos a hacer directamente la pregunta. Les pediría también que las preguntas sean breves para así dar tiempo al expositor a que se explaye sobre el tema que ustedes están planteando. Así que aquí nuestros eventos son sin censura. Obviamente no queremos entrar en temas ni de política contingente, ni de religión, ni temas raciales, para centrarnos en lo que es exactamente el interés de las cámaras, que es fomentar el comercio y la cultura con los países que componen a este grupo de cámaras y la federación. Así que con mucho orgullo presento a nuestro amigo Jesús Aveledo. Jesús, bienvenido. Hola Patricio, hola a todos, muy buenas noches desde Miami. Primero que nada agradezco a Fevicham y a todos sus directores la invitación a los webinars excelentes que hacen. Siempre tengo la oportunidad de verlo y verá que es una información muy importante que ustedes están, la labor que están haciendo con la comunidad es sumamente importante, dando toda esta información no solamente a todos sus miembros, sino a todos los que están participando. Saludo a los directores de las diferentes cámaras que están hoy participando también en el evento. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre, como lo dijo Patricio, es Jesús Aveledo. Nací aquí en los Estados Unidos y de hace ya 29 años me dedico a todo lo que es traer inversiones a los Estados Unidos. Durante 29 años he presentado un evento en Latinoamérica, en Europa, con un grupo de abogados y de un equipo grande que tenemos para traer inversiones a los Estados Unidos. La conferencia se denomina Cómo hacer negocios en Estados Unidos. He publicado 3 libros que están disponibles para todos los que los quieran tener en Amazon.com. En cualquier plataforma global de Amazon.com están disponibles. Y los libros el primer libro se titula Cómo hacer negocios en Estados Unidos. Es un libro dedicado a todo lo que es explicar el tema de cómo hacer negocios acá en los Estados Unidos, lo que yo voy a explicar el día de hoy. Un segundo libro que se denomina Su pasaporte a los Estados Unidos, que contiene todos los temas migratorios a los Estados Unidos, todas las diferentes visas para establecerse acá y los errores que han cometido algunos hispanos, que hoy los vamos a hablar a la hora de hacer negocios en Estados Unidos. Y un tercer libro que se denomina Negocios en Florida, el cual está dedicado al estado de la Florida y a hacer negocios acá.
El estado de la Florida es el tercer estado más importante de la Unión de los Estados Unidos. Es el estado por excelencia donde muchísimas empresas, no solamente latinas, sino muchas empresas y emprendedores latinoamericanos lo han tomado como su hogar. Y muchas de las cámaras binacionales, que son un gran ejemplo para todas ellas, hacen su vida aquí en este estado. De modo que cuando los temas que vamos a hablar hoy son, perdón, globales centrados a los Estados Unidos, perdónenme un segundito. Cuando los temas que hoy vamos a hablar son globales, centrados a todos los Estados Unidos, muchas de las cosas que vamos a hablar el día de hoy van a estar centradas en, obviamente, el estado de la Florida. También quiero indicarles que todos los que estén participando el día de hoy van a tener una consulta gratis con nuestros abogados de la firma. Cualquier consulta del tema que vamos a hablar el día de hoy, ustedes van a tener la oportunidad de escribirnos luego un correo. Yo voy a dar el correo electrónico y nosotros el equipo de abogados nuestros va a contestarles sin ningún costo para ustedes por ser miembros de las cámaras y aparte por estar participando el día de hoy de cualquier consulta que tengan. También tengo que dar una advertencia legal. Lo que hoy vamos a hablar son términos generales. Yo no voy a dar ningún consejo legal el día de hoy. Los temas que vamos a tratar hoy no son específicos, no son dedicados a una persona en específico, sino que vamos a hablar de experiencias y de otras personas que han hecho negocios en Estados Unidos, de manera que nada de lo que vamos a hablar hoy puede ser considerado como un consejo legal. Si alguien quiere un consejo legal, obviamente nos va a mandar su consulta y nosotros vamos a colocar a uno de los abogados, a cualquiera de los diferentes especialistas de la firma, en que pueda contestarle. Bueno, también voy a dar la página web nuestra. Si alguno de ustedes después quiere tener el contacto con nosotros, tomen nota de la página web, que es www.negociosconusa.com. Repito, la página web nuestra, que ahí tienen mucha información pública, es www.negocios en plural conusa.com. Bueno, hacer negocios en Estados Unidos es el sueño de mucha gente. Este país es un país de migrantes y seguirá siendo un país de migrantes. Yo tuve la fortuna de nacer en Estados Unidos, pero muchas de las personas, parte de nuestro equipo, no nacieron en los Estados Unidos y hoy en día son ciudadanos americanos. He conocido clientes que llegaron a nuestras oficinas en Latinoamérica o en algún país donde estuviéramos dando una conferencia que ni siquiera tenían una visa de turista y hoy en día son ciudadanos americanos. Estados Unidos será y seguirá siendo un país de migrantes, donde los inmigrantes que quieran cumplir con las leyes siempre van a ser bienvenidos. Cualquier persona que quiera establecerse en este país siempre va a ser bienvenido. Vamos a empezar a explicar los primeros detalles para establecerse aquí en los Estados Unidos. ¿Qué deben hacer ustedes para establecerse en los Estados Unidos? Lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar un asesoramiento legal. Lo más importante para una persona que quiere establecerse en este país es el asesoramiento legal. Tienen que tener una visa para poder vivir o establecerse en los Estados Unidos, cosa que más adelante nos pasearemos por algunas de las visas para que ustedes puedan tener una idea de ello. Mi recomendación siempre es que se asesoren con profesionales. Tienen que buscar que sean profesionales colegiados en los Estados Unidos, abogados reconocidos en los Estados Unidos y abogados que hayan tratado también con extranjeros. Porque a veces nos conseguimos con muchos abogados que han manejado el tema migratorio o que han manejado el tema de negocios, pero para personas locales. Y no tienen la experiencia con los consulados o no tienen la experiencia con tratar personas del exterior. De manera que el primer consejo que les puedo dar el día de hoy es que todo aquel que se quiera establecer en Estados Unidos, consulte. Hay muchas vías para consultar, muchas publicaciones y obviamente luego será consultar con sus abogados. Siempre yo también recomiendo en una oportunidad, yo recomiendo para todos ustedes que ese abogado seguramente hable español. Aunque todos nosotros podemos hablar perfectamente inglés, siempre los hispanos quieren oír los consejos legales en su idioma. Y mi recomendación particular es que siempre traten de que ese abogado hable español. Ese abogado o los abogados que los vayan a asesorar sean abogados que no solamente conozcan la ley de inmigración, sino que conozcan de inversiones en los Estados Unidos. Porque muchas de las posibilidades de ustedes poder establecerse en los Estados Unidos va a ir atado a una inversión o a un tipo de visa que va a requerir inversiones en este país. Hoy en día también deben tomar en cuenta que muchos consulados estuvieron cerrados por la pandemia del COVID. Muchos consulados en Latinoamérica y en otros países estuvieron cerrados, de manera que cada país
será muy específico en el momento de que ustedes tengan que consultar a la hora de poder hacer sus visas en sus diferentes países. Vamos a tener que ver los tiempos que están tardando cada uno de sus consulados para poder ustedes obtener una visa para poder estar dentro de los Estados Unidos. De manera que el primer paso que tenemos que hablar es su estatus legal en los Estados Unidos. Más adelante yo les voy a ir explicando de los diferentes tipos de visas, cuando hoy no vamos a hablar de las visas en sí, vamos a hablar en términos globales, y posteriormente, si alguno de ustedes quiere hacer una consulta, voy a dar mis correos electrónicos para que lo tengan. El correo electrónico de nosotros en la firma es Aveledo, voy a dar varios correos, tomen nota por favor, aveledo@negociosconusa.com. De manera que lo tengan allí para cualquier consulta que quieran hacer de los temas que hoy vamos a tratar o de alguna duda que ustedes puedan tener. Básicamente lo que hace nuestro equipo es una radiografía de las personas que van a establecerse en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir una radiografía? El tipo de empresa que tiene la persona, cuántos miembros son de la familia y esa persona cuál es el objetivo ulterior que tiene. Si el objetivo que tiene es residir en los Estados Unidos o el objetivo que tiene es estar temporalmente en los Estados Unidos. Eso va a depender porque muchas personas vienen temporalmente a este país a realizar un trabajo, una labor y regresan a su país. Otras personas buscan lo que es el sueño americano, establecerse en Estados Unidos con su familia y lograr una residencia en los Estados Unidos o inclusive la ciudadanía en Estados Unidos. Entonces hay que hacer una especie de radiografía y ver cómo es cada una de esas personas es diferente en las maneras de poder establecerse en los Estados Unidos. Otro de los mitos que hay es si se requiere un ciudadano americano para registrar una compañía en Estados Unidos. Cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo puede registrar una compañía en Estados Unidos. No se necesita un ciudadano americano para registrar una compañía acá. Cualquier extranjero puede registrar una compañía acá. Lo que no puede hacer es trabajar para esa compañía hasta tanto no esté legalmente en el país. De modo que una de las primeras preguntas que siempre nos hacen es: Aveledo, ¿necesito yo tener un ciudadano americano, un residente americano para registrar la compañía? En lo absoluto. Cualquier persona extranjera, a través de los abogados o a través de contadores, puede registrar en los Estados Unidos una compañía. Lo que no puede es trabajar con ella. Esto va atado a otra pregunta que siempre nos hacen a través de estos 29 años dictando nuestra conferencia. Aveledo, ¿se paga mucho impuesto en los Estados Unidos o yo voy a tener que pagar muchos impuestos en los Estados Unidos? Yo pudiera decir hoy en día que los Estados Unidos no es que es un paraíso fiscal, pero es un país comparativamente con Europa u otros países donde se paga la menor cantidad de impuestos posible en el sentido comparado con otros países. Porque uno de los grandes temores que tienen los empresarios o los emprendedores latinoamericanos es que piensa que en Estados Unidos ellos van a tener que pagar muchos impuestos. No, lo que sí van a tener es que obviamente pagar los impuestos por las ganancias que obtengan en este país. En este país, el capital no paga impuestos. En este país paga impuestos las ganancias que ustedes obtengan de ese capital. Eso va atado de la mano de cuando nos preguntan cuáles son las dos herramientas para tener éxito en los Estados Unidos. Yo diría que tener un buen grupo de abogados o un buen abogado de migración y tener unos buenos contadores. Porque muchas veces ustedes van a tener que hacer una planificación preinmigratoria a los Estados Unidos, donde posiblemente ese contador o esos abogados de impuestos van a tener que definir, antes de que ustedes pongan un pie en este país, definir cuáles van a ser las cargas impositivas que a lo mejor ustedes puedan tener si se convierten en residentes americanos. De manera que una de las recomendaciones que yo siempre doy es que por supuesto tienen que hacer una consulta, bien sea con contadores o una consulta premigratoria con abogados, que puedan ustedes, antes de poner un pie en este país y antes de convertirse en residentes americanos, hacer una planificación premigratoria a este país. Otro de los puntos más importantes es qué hacer en los Estados Unidos. Mucha gente llega a este país, algunos tienen clara la idea de qué van a hacer en este país y hay otros que no tienen clara la idea de lo que van a hacer en Estados Unidos. De manera que aquí vamos a tener varias fórmulas de hacer. Muchos clientes nuestros traen sus negocios de afuera de los Estados Unidos, tienen un negocio en Chile, tienen un negocio en España, tienen un negocio en México y deciden que ese negocio ellos quieren instalarlo en los Estados Unidos. Esa es una vía de hacerlo. Otros clientes no tienen idea de lo que van a hacer en Estados Unidos y en muchos casos entonces vienen a comprar un negocio en marcha. Cuando llamo un negocio en marcha es un negocio que ya esté operando, o vienen a comprar una franquicia. Si no tienen idea de hacer negocio en los Estados Unidos, muchas veces una franquicia, una buena franquicia, puede ser un vehículo para establecerse en Estados Unidos,
para personas que no conocen cómo hacer negocio en Estados Unidos, personas que no tienen idea de cómo se hace negocio en este país. Una buena franquicia, con la ayuda que puede dar una franquicia en los sistemas automatizados, etcétera, puede ayudarlos a ustedes a dar el paso de establecerse en los Estados Unidos. Muchas veces vienen a experimentar a iniciar un negocio desde cero. Iniciar un negocio desde cero, si ese cliente no tiene una buena idea de lo que va a hacer en Estados Unidos, puede fracasar. Estados Unidos es un país que pareciera muy hispano por fuera. Hoy en día los hispanos, y me incluyo, somos, no me gusta hablar de las minorías ni mayorías, pero los hispanos somos la pequeña, gran minoría de los Estados Unidos. Somos más de 62 millones de personas de origen hispano. De manera que pudiera decir que el mercado hispano más grande del mundo, con el mayor poder adquisitivo, está dentro de los Estados Unidos. Entonces, muchos clientes nuestros vienen a incursionar en los Estados Unidos con conceptos que ellos tienen en Latinoamérica, pero siempre tienen que saber que tienen que adaptar ese concepto a los Estados Unidos. El hecho de que su producto sea muy exitoso en su país no quiere decir que ese producto va a ser exitoso acá en los Estados Unidos. También nos ha ocurrido con clientes nuestros que están muy enamorados de su producto. Un producto que tienen en Ecuador, por decir un ejemplo muy exitoso, a lo mejor ese producto no va a ser exitoso en los Estados Unidos. O lo otro es que si usted puede apuntar a un mercado de más de 300 millones de personas, ¿por qué se va a ir a una comunidad pequeña? Esto lo digo porque a veces hay clientes nuestros que han traído productos muy específicos, no quiere decir que no lo puedan hacer, pero en vez de aprovechar un mercado global, que son más de 300 millones de norteamericanos, van a un mercado muy específico cuando quieren hacer inversiones en un área muy específica de esos productos. De manera que lo que vuelvo a decir, el hecho de que Estados Unidos parezca muy latino por fuera es muy gringo por dentro. Este es un país riguroso en materia de leyes. Es un país donde los ciudadanos están acostumbrados al litigio. El litigio hace el día a día de esta sociedad para que la sociedad mejore y para que sea mejor. El norteamericano está muy dado a los litigios y a veces los latinoamericanos no entienden cómo funciona el sistema en los Estados Unidos. ¿Ok? Muchas veces también se comete el error de subestimar los requerimientos de capital. Las personas tienen muy poca idea de cuál es el capital que deben invertir en los Estados Unidos para hacer un negocio exitoso. Esto porque fallan o porque no hacen una investigación previa, una due diligence previa a lo que van a hacer en Estados Unidos, o porque carecen de un buen plan de negocio. Un buen plan de negocio es vital y fundamental para establecerse en los Estados Unidos. Tiene que tener usted la idea clara. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa muy rápido en los Estados Unidos y también el estatus legal. Usted pudiera llegar a los Estados Unidos con una visa de turista a comenzar a investigar un negocio y lamentablemente, si no toma en cuenta su estatus legal, pudiera quedar ilegal en este país. Y lamentablemente, si la persona queda ilegal en este país, por muy buena idea que tenga, no va a poder solventar su estatus migratorio en los Estados Unidos. De manera que cuando nos preguntan, las dos cosas van en paralelo. Tanto el negocio que se va a hacer como el estatus legal en Estados Unidos. También hay que tener mucho cuidado de no caer en manos inescrupulosas en este país. Este es un país de más de 300 millones de personas y como hay gente muy buena, también hay gente mala. Entonces ustedes tienen que buscar las personas que los van a asesorar en los Estados Unidos, que sean personas de reputación, que sean personas que vienen recomendadas, que ustedes tengan alguna referencia de esas personas. Y la referencia no puede ser solamente Google. La referencia yo siempre pido que sea una referencia de algún cliente o algún amigo de ustedes que ya haya tenido una experiencia anterior con esa firma, con esos contadores y que los pueda recomendar. De manera que el plan de negocios, como ya le dije, los requerimientos de capital, el negocio que se va a hacer y el plan de negocio va a ser vital para estar en los Estados Unidos. No hay nadie que tenga un negocio exitoso en Estados Unidos si está ilegal. El negocio puede producir mucho dinero, pero si usted no está legal en los Estados Unidos, pues va a fracasar. Hay muchos tipos de negocios para establecerse en Estados Unidos y muchos tipos de visas que yo los voy a tocar más adelante. Otra de las recomendaciones que yo siempre les voy a dar a ustedes es que pertenezcan, si están llegando a este país, pertenezcan a las diferentes cámaras de comercio. Aquí en la Florida y en los Estados Unidos hacen vida muchísimas cámaras de comercio de diferentes países. Yo creo que el estado de la Florida concentra la mayor cantidad de cámaras binacionales que existen en los Estados Unidos. Así que si usted llega a este país, acérquese a las cámaras, hágase miembro de esas cámaras que participan activamente en la vida comercial aquí de los Estados Unidos, porque va a ser su primer encuentro con empresarios o con emprendedores similares a ustedes.
Yo particularmente soy director de la Cámara Venezolana Americana de Comercio y muchos de los que están aquí presentes también son directores de diferentes cámaras. Los invitamos a que participen, acérquense a las cámaras, háganse miembros de las cámaras. Yo particularmente participo en diferentes cámaras de comercio aquí en los Estados Unidos y los invito a todos ustedes a que se acerquen, a que participen. Estos webinars que dan las diferentes cámaras, no solamente FEBICHAM, que hacen una gran labor dando esto gratis, porque les están poniendo a ustedes una cantidad de expertos sin costo alguno, de manera que el valor de los seminarios que dan las diferentes cámaras, incluyendo la venezolana, incluyendo la chilena, las diferentes cámaras que hacen vida aquí, aprovechenlo, porque si muchos de los empresarios no tenían esto que ustedes tienen hoy en día, muchas de las personas que venían a los Estados Unidos no tenían la información que hoy ustedes tienen, la cantidad de información que dan las cámaras, la cantidad de información que hoy en día está en Internet. Años atrás esto no existía. De manera que hoy en día ustedes tienen una cantidad de herramientas. Yo muchas veces digo para mis clientes, imagínense un cliente hace 20, 25 años atrás que hubiera tenido un webinar como este o como los webinars que han dado las diferentes cámaras para establecerse en Estados Unidos, no hubieran cometido los errores que muchos de ellos cometieron aquí en los Estados Unidos. Yo los invito, por supuesto, como ya les dije, ahí pusieron mi correo electrónico, lo voy a dar de nuevo a veledo@negociosconusa.com. Voy a dar también mi correo personal. A veces los servidores de Latinoamérica no se comunican con los servidores americanos. Voy a darle dos opciones de correo. Otro correo que les voy a dar es el info@negociosconusa.com. También ahí creo que lo van a publicar, lo están publicando los correos para que los puedan tener a la mano para cualquier consulta que escape al día de hoy o al tiempo del día de hoy. Con todo gusto ustedes nos las hagan y nosotros vamos a poner un especialista de nuestra firma para que les pueda contestar esta pregunta. De manera, ahí tienen el otro correo, info@negociosconusa.com, y el anterior que di que es aveledo@negociosconusa.com. Inclusive hoy, por ser amigos todos aquí, de Patricio, de Mauricio, de todos los que están, directores que están participando en la cámara, voy a darles también mi correo personal, que es Jesús Aveledo, es mi nombre y mi apellido, @gmail.com. De manera que vías como comunicarse, van a tener bastantes vías como comunicarse. Voy a pasar seguidamente a hacer una breve reseña de las diferentes vías para establecerse en Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 10 millones de personas ilegales. Si esas personas ilegales hubiesen conocido que podían estar legalmente en Estados Unidos, nunca hubieran quedado ilegales. De manera que les quiero decir que hay muchas vías para establecerse en los Estados Unidos. Yo hoy me voy a pasear por algunas de ellas. Repito que esto no es un consejo legal. Yo voy a basarme en mis libros para explicarle hoy las diferentes vías para establecerse acá. Luego, si alguno de ustedes quiere establecerse en Estados Unidos o algún familiar de ustedes quiere vivir en los Estados Unidos, vamos a darles una consulta sin ningún costo para ellos para que puedan establecerse acá. Voy a ir explicándole varias vías para estar en Estados Unidos. Una de las vías que muchos de ustedes conocen es la vía de la visa de estudiante. Venir a estudiar a los Estados Unidos. Un paso para dar es venirse a estudiar a los Estados Unidos. Una persona puede aplicar a una universidad o un instituto norteamericano y venir acá con una visa de estudiante. Esa visa de estudiante deben saber que no les va a permitir trabajar. Aunque hoy en día hay algunos países que tienen algunas excepciones para que esos estudiantes puedan trabajar en el campo universitario, una manera de aproximarse a Estados Unidos para los jóvenes o para padres que quieran enviar a sus hijos a los Estados Unidos es buscar una visa de estudiante. ¿Ok? Luego de ello vamos a hablar de las empresas que están afuera. Personas que tienen una compañía, cualquier tipo de compañía que esté operando en el exterior. Cualquier compañía que esté operando en cualquier parte del mundo puede trasladar un gerente, un director o varios gerentes o directores a los Estados Unidos. Esa compañía hace un traslado intracorporativo. Una compañía, vamos a poner un ejemplo, que está operando hoy en día en Brasil, pudiera abrir operaciones en los Estados Unidos y trasladar a las personas acá con una visa que se denomina L1. ¿Okay? Esa visa no es más que una persona que está operando en su país en calidad de gerente, lo envía a la compañía a los Estados Unidos para estar aquí en calidad de gerente y abrir operaciones en los Estados Unidos. Requisito que la compañía por lo menos tenga un año operando y que usted al menos haya sido gerente un año de esa compañía. No hay un monto de inversión. Cuando la gente pregunta qué tiene que tener esa compañía en el exterior, al menos un año operando, y hoy en día por lo menos diríamos que de 5 a 8 empleados en el exterior. La gente siempre pregunta, ¿qué tamaño tiene que tener mi empresa en el exterior para que yo me pueda ir o mandar un gerente a los Estados Unidos?
Una empresa hoy en día, para que califique para ello, diría que los mínimos requerimientos serían que tenga entre 5 a 8 empleados en el exterior. Eso va a variar porque cada empresa es diferente, de manera que hoy lo estoy diciendo en términos globales. Esa visa inicialmente la van a aprobar por un año. Todo el mundo pregunta, ¿qué ocurre con mi esposa y mis hijos? Todo este tipo de visas que vamos a hablar el día de hoy incluyen al titular de la visa, esposa e hijos menores de 21 años. Van a estar incluidos hijos menores de 21 años que no estén casados. Van a estar incluidos en ese tipo de visa. Esa visa inicialmente la van a dar por un año, luego la van a renovar e inclusive posteriormente pudiera llegar a la residencia en Estados Unidos. No me voy a detener allí, simplemente porque quiero explicarlo muy por encima y como les repito, esto no es un consejo legal, porque cada uno de ustedes que está escuchando esta charla tiene una situación diferente. Cada uno de ustedes tiene una situación familiar diferente, tiene hijos en edades diferentes. Entonces, cada caso va a ser muy particular. Existe otro proceso de visas para profesionales. Mucha gente han oído hablar de que hay en los Estados Unidos una visa que se llama H-1B, que es para profesionales. Personas que empresas norteamericanas quieran contratar. Personas por lo general que son profesionales o que tienen un grado de maestría, un máster en los Estados Unidos. Estados Unidos y su servicio de inmigración dan al año 65,000 visas de este tipo para profesionales del exterior que quieran radicarse en los Estados Unidos. Eso tiene un cap, un segundo lote de 20,000 visas adicionales para personas que tienen un grado de maestría por encima de su titularidad de primero básico universitario y luego tienen una maestría. Tengo que decirles que ese proceso se va a abrir el 1 de marzo de este año para registro. El 1 de marzo de este año hasta el 18 de marzo de este año, ustedes pueden registrarse, consultar con un abogado de migración y registrarse si tienen una oferta de trabajo de una compañía norteamericana. También tengo que decirles que la mala noticia es que hay una cantidad enorme de solicitudes y solamente un 20% en promedio de esas solicitudes van a ser aprobadas. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay 65,000 de esas visas y siempre todos los años las solicitudes superan 200,000 solicitudes al año. De modo que en promedio podemos decir que al año solo un 20% de esas visas se aprueban. Pero hay clientes que todos los años lo intentan. Si no lo logran este año, cuando se abre el proceso del año siguiente, vuelven a intentarlo. Esas son personas profesionales que quieren establecerse en los Estados Unidos. Yo sé que muchos de ustedes van a decir que es injusto que eso ocurra, pero esa es la ley de inmigración que tenemos en los Estados Unidos. Y obviamente hasta que no sea modificada, con eso es lo que los abogados de inmigración trabajan con la ley que se tiene vigente. También tengo que darle una buena noticia. No todos los países del mundo tienen una ley de migración. Y aun cuando nuestra ley de migración no sea todo lo óptima que queremos, sin embargo, los inmigrantes son y serán siendo bienvenidos a los Estados Unidos. Luego de este proceso podemos hablar que tenemos otro tipo de visa para poder establecerse en Estados Unidos. Podemos hablar de las visas que siempre la gente denomina de inversionista. Países que tienen un convenio con los Estados Unidos. Hay países que comenzaron esos convenios con convenios de navegación. Inicialmente eran convenios de navegación y se convirtieron en convenios de tratados de inversión. Muchos países tienen tratados de inversión con los Estados Unidos. Yo más adelante voy a poner ejemplos. Argentina tiene tratados de inversión con los Estados Unidos. Chile tiene tratados de inversión con Estados Unidos. Colombia tiene tratados de inversión con los Estados Unidos. México tiene tratados de inversión con Estados Unidos. Canadá tiene tratados de inversión con Estados Unidos. En el caso de Europa, España, Alemania, Francia, Italia. Entonces quizás usted tenga un pasaporte de ese país, o usted que me está escuchando hoy sea un residente de ese país y pudiera aplicar con su pasaporte de Chile o con su pasaporte argentino, pudiera aplicar a una visa de inversionista con una inversión que no está escrito en ningún lado, pero pudiéramos hablar que las últimas aprobaciones entre un monto entre 100,000 y 150,000 dólares de inversión en los Estados Unidos, usted pudiera obtener una visa de inversionista. Repito que no está escrito en ningún lado el monto de inversión, pero para que más o menos ustedes puedan ubicarse, una inversión que esté alrededor de 150,000 dólares o por arriba de los 150,000 dólares pudiera calificar para que ustedes puedan establecerse en los Estados Unidos con su esposa o esposo, dependiendo que sea el titular, y sus hijos. También hay visas
de comercio. Hay visas para países que tienen comercialización y más adelante pondré un ejemplo. Después yo luego voy a ir a ejemplos prácticos antes de abrir las preguntas y respuestas cuando ya Patricio me diga que pare para las preguntas y respuestas. Hay ejemplos de países que tienen, es la visa E1, que son para cuando se interactúa un comercio entre ese país y los Estados Unidos. Pongo un ejemplo. Tengo ahorita clientes españoles que están importando vinos a los Estados Unidos. Más del 50% de su facturación es con Estados Unidos. Caso de clientes chilenos. Tenemos clientes chilenos que producen un buen vino Chile, que hoy en día ellos comercializan esos vinos chilenos con los Estados Unidos y más del 50% de la facturación es con ese país. Eso es una visa E1 de ese comercio que existe, para que lo puedan entender, entre los países. De manera que eso sería otra vía para calificar cualquier producto que ustedes tengan. Carrier, tenemos por ejemplo una compañía salvadoreña de telecomunicaciones. Esa compañía salvadoreña de comunicaciones, más del 80% de su facturación es telecomunicaciones entre El Salvador y los Estados Unidos. Entonces estamos haciendo este tipo de visa para algunas personas que están allí, que son de otro pasaporte, que pueden establecerse en los Estados Unidos. De manera que ustedes tendrían que averiguar. También hay la posibilidad de, si usted tiene un hermano, un ciudadano norteamericano, un padre, un hijo norteamericano, usted pudiera pedir a ese familiar. Yo como ciudadano norteamericano pudiera pedir a mi padre y a mi madre. Yo como ciudadano norteamericano inmediatamente puedo pedir a mi papá y a mi mamá para que se vengan a vivir a los Estados Unidos con un proceso que es residencia por la familia. ¿Ok? Se casan, una persona que se casa con un ciudadano norteamericano o una ciudadana norteamericana que se casa con un extranjero, pudiera obviamente venir a los Estados Unidos también a establecerse en los Estados Unidos, en ese caso inicialmente como un residente y luego como puede inclusive llegar a la ciudadanía. Perdón. No sé si estamos con el tiempo, Patricio, o continúo. No, ojalá pueda seguir unos 5 minutos y ya pasamos a la ronda de preguntas y respuestas, Jesús. Correcto, con todo gusto. Entonces, les explico para que lo puedan ver. Puede ser posible que usted tenga un pasaporte de otro país que tenga convenio con los Estados Unidos. La lista es larga, no voy a entrar yo en detalle. Puede ser que no sea usted el que tenga el pasaporte, pero sea su esposa la que tiene el pasaporte. Y entonces su esposa calificaría con una visa de inversión para venir a los Estados Unidos. Eso luego, en algún momento determinado, si ustedes tienen alguna duda, me mandan un correo electrónico, me preguntan, tienen el pasaporte de un país que tenga un convenio con Estados Unidos y perfectamente calificarían para estar aquí en los Estados Unidos. Es una vía muy rápida para poderse establecer en Estados Unidos a través de estas visas de inversión, que son convenios que tiene Estados Unidos. Lamentablemente tengo que decirle que Brasil no lo tiene, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿qué países de Latinoamérica no lo tienen? Lamentablemente no lo tiene Venezuela, pero hay muchos venezolanos que tienen un pasaporte colombiano, o hay muchos venezolanos que tienen un pasaporte español o italiano o francés, y entonces calificarían. Hay muchos clientes nuestros de Brasil que tienen un pasaporte italiano y califican perfectamente para este tipo de visa. De manera que lo que se tiene que buscar es ver en cuáles de las visas ustedes pudieran calificar para establecerse en los Estados Unidos. Hoy en día también debo hablarles muy brevemente de otra manera que muchos clientes están aplicando para estar en los Estados Unidos, que es la certificación laboral. Muchos de nuestros clientes hoy en día preparados, ingenieros o cualquier carrera que puedan tener, buscan, aquí en Estados Unidos está pasando algo que ustedes deben saber. Muchas empresas están buscando trabajadores y no los consiguen en este momento. Está ocurriendo un fenómeno que no se había dado mucho en los últimos años en Estados Unidos, que la gente está rechazando los trabajos o está en un proceso de reinventarse y muchas empresas se están quedando sin mano de obra calificada y necesitan continuar adelante sus operaciones. Y ahí es donde muchas personas calificadas pudieran entrar a que una empresa norteamericana les ofrezca una posición de trabajo. Por supuesto, esa empresa tiene que estar operando, esa empresa tiene que tener la habilidad de pagar el salario de esa persona y tiene que asegurarse que un ciudadano americano no cumpla con esa misma característica. Entonces eso se denominaría una certificación laboral, que es básicamente una empresa, y voy a poner un ejemplo práctico, una empresa que necesita un ingeniero de telecomunicaciones que maneje unos lenguajes muy específicos, unas características muy específicas, y no haya un ciudadano americano o un profesional americano que llene esas características. ¿Ok? Se escucha, perdón, porque
Algo pasó con el sonido, no sé si me Sí, están está escuchando bien. perfecto. Ok, perdón porque se prendió ahí como una alarmita roja y no sé si era que se había ido el sonido. Entonces, otra posibilidad que tienen es esa. Personas que tienen una carrera o a lo mejor tienen una expertise en un área y una empresa norteamericana los puede estar requiriendo y vienen a trabajar a los Estados Unidos con lo que se denomina una certificación laboral, que como les digo, está ocurriendo mucho en este momento porque muchas empresas norteamericanas se están quedando sin trabajadores calificados en este momento. Personas que decidieron abandonar la empresa, ciudadanos americanos que no quieren continuar trabajando o que decidieron trabajar en otras áreas. Y ese fenómeno está ocurriendo en este momento. Se tienen que asegurar, por supuesto, que la compañía tenga un puesto de trabajo para ustedes y que no haya un norteamericano que califique para ello. Y alguien me va a preguntar, pero bueno, ¿cómo si hay tantas personas calificadas en Estados Unidos no vaya a calificar? Mire, hemos hecho muchas certificaciones laborales porque muchas empresas ocurre que necesitan una persona muy específica, con una profesión muy específica, y resulta que en Latinoamérica hay muchas personas calificadas para ello, que manejan el idioma, que manejan de idiomas de computación, y bueno, ya ha ocurrido. Inclusive les puedo decir que hasta nani, personas que cuidan niños muy especializadas, se les ha hecho certificaciones laborales aquí, para que tenga un ejemplo extremo, ¿ok? No hay que ser un astronauta para que una empresa norteamericana los contrate. Cualquier persona que tenga calificaciones suficientes para venir a los Estados Unidos en una posición calificada en una empresa puede aspirar a estar aquí. De manera que vías hay muchas para estar en los Estados Unidos. Hoy no vamos a entrar en el detalle de todas las que hay, porque simplemente me quise pasear por algunas de ellas para que sepan que pueden establecerse aquí en los Estados Unidos. Creo que ha llegado el momento más o menos de abrir las preguntas, las que yo esté en la capacidad. Para aquellos que se incorporaron un poquito tarde, me presento de nuevo, soy Jesús Aveledo. Como les dije, todos los que participen en este programa o los que lo van a escuchar posterior, porque sé que muchos no pudieron conectarse por cuestiones de horario. Tengo muchos clientes que están en Europa y me dijeron que van a ver el video. Luego Patricio y el grupo de Febichan le dirán cómo tener acceso a ese video para que escuchen la charla del día de hoy. También, como les dije, estamos ofreciendo con el equipo nuestro de abogados que trabajan con Negocios USA, ofreciéndoles cualquier consulta legal que tengan. Les pondremos un abogado para ello dado el correo, si lo pueden poner allí, tomen nota del correo electrónico, los voy a repetir, es aveledo@negociosconusa.com, ahí pueden escribirnos y también pueden ir a nuestra página web y ahí van a estar, ahí tienen el correo puesto ahí, aveledonegociosconusa.com es uno de los correos. Cualquier duda o pregunta que hoy escapen a contestársela yo o que no esté yo en la capacidad de contestarla el día de hoy, nuestro grupo de abogados o nuestro equipo de trabajo va a poder darles una consulta a ustedes que le ofrecí hoy a Febichan, que cualquiera de los que esté escuchando este programa van a tener una consulta gratis con nosotros por estar participando en este programa el día de hoy. Perfecto. Jesús, mira, escucharte a ti es como escuchar música, ¿no? Porque tu fluidez y conocimiento del tema que estás abordando es muy interesante y muy entretenido. Así que invitamos a los asistentes a levantar su mano o hacer la pregunta por el chat. Mientras tanto, vamos a ir calentando motores y quiero saludar a algunos amigos que son muy cercanos a la casa. Por ejemplo, está la presidenta de la Cámara Venezolana, que es Leslie Simon, que es gran amiga y siempre está apoyando nuestras iniciativas. Quiero hacerte una pregunta, Jesús. En general, hay una estadística que dice que los startups, las compañías que parten, en general, el 90% en el mundo fracasan. Y es razonable, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo dirías tú cuáles serían los errores que hay que evitar en la instalación de un negocio en Estados Unidos? Muy buena pregunta, muy excelente pregunta, Patricio, y saludo también a Leslie Simon, la presidenta de nuestra Cámara, a muchos de los directores que están ahí participando y los directores de otras cámaras que están allí, presidente de otra cámara. Gracias por participar y los felicito por la labor que hacen, porque verdad que la labor que hacen aquí en los Estados Unidos y sobre todo las cámaras de comercio es de mucho beneficio para todos los hispanos y sobre todo los nacionales de cada país. La pregunta que nos acaba de hacer Patricio Sepúlveda es muy interesante. Este país
las estadísticas de fracaso de un negocio son muy altas. Puedo decir que, como lo dijo Patricio, cercano a un 90% de las empresas que se inician al cabo de 3 años fracasan, están cerradas. Son muy pocas las empresas que en los Estados Unidos perduran más tiempo que 3 años. Entre 3 y 5 años, lamentablemente, las empresas que se inician en los Estados Unidos fracasan. Cuando digo fracasan, cierran por una razón u otra. De manera que es muy importante que el negocio que ustedes vayan a tener pueda permanecer en el tiempo. Y esto es muy importante, Patricio, porque estamos en un mundo extremadamente dinámico. Esta mañana yo di una conferencia para un grupo de empresas españolas de energía y estábamos hablando, son empresas de eólicas, empresas que están establecidas aquí en los Estados Unidos para energías alternativas. Y yo soy una persona joven. Quiero aclarar que yo comencé esto cuando estaba muy chiquito. Esta empresa va a llegar a 30 años, pero yo comencé esto cuando estaba muy pequeño. ¿Pero por qué lo digo? Porque esta mañana estábamos hablando de lo siguiente. Nosotros que estamos aquí hemos visto la era del fax. El fax llegó y desapareció. El Betamax llegó y desapareció. El VHS llegó y desapareció. Las cámaras que antes con su rollo de revelar desaparecieron. Nuestra generación ha visto cómo se ha avanzado hoy en día la tecnología de una manera que si las empresas no están adaptadas tienden a desaparecer. Nadie iba a pensar que las máquinas de escribir iban a desaparecer. Las máquinas de escribir desaparecieron. Entonces, muchas de las cosas que estamos viendo en estos 100 años de evolución humana, que yo pudiera decir que desde el comienzo de los 1900 hasta ahora ha sido abrumador, y nosotros como generación, yo pudiera decir que en los últimos 30 años hemos visto un avance impresionante de la tecnología. Entonces, la pregunta que hizo Patricio es muy importante. Asegurarse de que el negocio que ustedes vayan a hacer pueda permanecer en el tiempo. Porque como bien lo dicen, lamentablemente muchas de las empresas que recién comienzan en los Estados Unidos fracasan. Restaurantes, ustedes lo deben ver, hay restaurantes maravillosos. Aquí en Miami, en la Florida, hay restaurantes maravillosos que la mayoría de ellos no dura más de 3 años. Son muy pocos los que continúan. Porque muchos cometen los errores que estamos indicándoles. Vienen a los Estados Unidos muchas personas con un plan de negocio equivocado. Vienen a los Estados Unidos y tampoco adquieren los socios que deben tener en los Estados Unidos, o no cuidan, Patricio, su estatus legal. No sabían que la visa tenía una duración de un tiempo. Y si ese tiempo usted no renueva esa visa o el negocio no tiene éxito, usted tiene que volver a su país de origen. Entonces hay que tener mucho cuidado con el negocio, lo que acaba de decir Patricio. ¿Cuál es el negocio que usted va a establecer en Estados Unidos? También debo decir otra cosa aquí muy importante, Patricio. Hay muchos negocios en Estados Unidos que son muy personalizados. Hay negocios en este país que si usted le saca al dueño, se caen. Entonces muchas veces la gente compra un negocio en Estados Unidos que es muy personalizado. Un peluquero famoso. Un cliente nuestro compró una peluquería muy famosa. Esa peluquería tenía un pequeño problema. La estrella de la peluquería era el peluquero. Si el día de mañana el peluquero se iba, la peluquería se caía. Pongo estos ejemplos sencillos para que lo puedan entender en la práctica. De manera que es fundamental el negocio que ustedes vayan a escoger en Estados Unidos. Es fundamental que ese sea un negocio probado, que sea un negocio que ya tiene años operando. Porque como lo dijo Patricio, la mayoría de las compañías nuevas que comienzan en los Estados Unidos, muchas de ellas al tiempo fracasan. Hay una estadística a los 3, 5 años, más del 70% de las empresas que comenzaron fracasaron. Entonces, espero que ninguno de ustedes caigan en esa estadística. Hay una pregunta que está ahí al aire de las visas de estudiantes como puerta para entrar en el mercado laboral con un OPT. Les voy a explicar lo que ocurre. Muchas veces las personas están estudiando en los Estados Unidos y se le ofrece lo que es un entrenamiento práctico. ¿Okay? Una vez que el individuo se gradúa en los Estados Unidos, puede tener un año para poder trabajar aquí en su área donde se graduó. Y lo que yo siempre recomiendo es que sí, una vez que tomen eso, pero que vayan buscando una compañía que los pueda contratar para el futuro, bien sea que les dé una visa H o bien sea que les haga una certificación laboral. ¿Okay?
eso tiene que hablarlo cada uno de los estudiantes que puede estar escuchando esto con el DIN internacional, su director de estudiantes internacionales de cada universidad. Les recomiendo que se acerquen y le pregunten un poco más sobre lo que es el OPT, y no solamente el OPT, sino cuánto tiempo después de que ustedes le aprueben un OPT pueden permanecer en los Estados Unidos. Esto para contestar la pregunta del amigo Alfredo Sí. Villalobos, que creo que la hizo. Perdón, Patricio. Ahora te voy a hacer otra pregunta Adelante. que la dirige Antonio Guevara. Entonces, Antonio dice, soy venezolano con pasaporte francés de refugiado. Tengo visa norteamericana vencida desde el año 2011, sellada mi pasaporte venezolano, que no puedo ni debo usar. Las visas para este tipo de pasaporte tienen un trámite distinto. Me refiero al pasaporte de refugiado. Aprovecho la circunstancia para saludar a Jesús. ¿Qué manifiestas ahí al respecto? Correcto. Mira, fíjense lo siguiente. En el caso de los refugiados, hoy no tengo la respuesta y le prometo a Antonio averiguar exactamente, porque obviamente en el caso de refugiados es una condición, nosotros en lo particular son personas que tienen un pasaporte del país. Si Antonio tuviese un pasaporte francés, perfectamente pudiera aplicar a una visa E2 de inversionista, porque Francia afortunadamente tiene el convenio con los Estados Unidos. Tendría que Antonio escribirme un mail para averiguarle específicamente cómo obtuvo el pasaporte de refugiado, ver un momento en qué se basa hoy en día el pasaporte de refugiado. Tengo la visa norteamericana vencida desde el año 2011, sellada en mi pasaporte venezolano, que no puedo ni debo usar. No puedo usar el pasaporte venezolano, me imagino, porque tiene una condición de refugiado. Lamentablemente los casos venezolanos son muy específicos. Yo soy venezolano también porque mi padre y mi madre son venezolanos y obviamente es un país que llevo en mi alma. Soy, como lo saben ustedes, director de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, y aunque hoy no vamos a entrar en temas políticos porque no es el tema de este seminario, lamentablemente la condición de los venezolanos tenemos que verla porque muchos lamentablemente están refugiados en otros países, muchos no han podido legalizar su situación en otros países, muchos no han podido tener un estatus legal. De manera que hoy no quisiera ser muy específico en esa parte, Antonio, porque no quiero cometer un error. Te prometo que me mandes un mail y te averiguo exactamente el pasaporte refugiado que entiendo tienes, debe ser de Francia que te lo otorgó. Tendríamos que averiguar específicamente hacer una consulta al Servicio de Inmigración norteamericano para ver qué nos puede indicar en el caso de los pasaportes de refugiados. Les confieso que no hemos tratado, yo particularmente en los años que tenemos haciendo esto en la firma, no hemos tenido personas con el pasaporte refugiado porque siempre va a haber un familiar u otro que pueda tener el pasaporte de un país que tenga el convenio con Estados Unidos. Pero prometo, Antonio, si me escribes a veledo@negociosconusa.com, te prometo que investigaré cuáles sean tus opciones para estar en los Estados Unidos y seguro la vamos a encontrar. Perfecto. Gracias, Jesús. Anabel Piré pregunta, ¿en qué páginas puedo ingresar para las empresas que necesitan trabajadores extranjeros? Correcto. Mira, básicamente yo les diría que deberían es buscar había una página hace unos años atrás que era latinpro.com, no sé si hoy en día está funcionando, no es que esté recomendando esa página, sino donde buscaban talentos latinoamericanos y muchos clientes la utilizaban. Yo particularmente recomiendo que se acerquen a las empresas de su área específica, ¿ok? Porque van a dar más con el target de eso. Ir a la empresa, si usted es un ingeniero de petróleo, dirigirse a las empresas de petróleo con su currículum, etcétera, y ahí buscar ellos. No, la mayoría de los abogados no están para buscarle el trabajo, lo tengo que decir con sinceridad. La mayoría de los abogados en Estados Unidos están para resolverle su problema legal en Estados Unidos en el sentido de visas, pero no son agencias cazatalentos. Yo recomendaría que buscar en su área específica, dependiendo en el área que usted esté, que busque específicamente. Hay empresas en los Estados Unidos que buscan talentos dependiendo de su área. Nos ha ocurrido con ingenieros de petróleo, nos ha ocurrido con médicos, nos ha ocurrido con enfermeras. De manera que yo le recomendaría a la persona que hizo esa pregunta yo pudiera tratar de investigarle cuáles son las últimas que se están utilizando, pero sinceramente no me gusta recomendar este tipo de página web. Simplemente les comento que hace unos años atrás muchos clientes utilizaron ese tipo de página que creo que se llamaba Latin Pro o Latam Pro. Perfecto. Patricia Rivera
te consulta si es necesario contratar un contador para llevar adelante la contabilidad de una nueva y pequeña empresa en Estados Unidos, o si es algo que uno mismo puede hacerlo o si es muy complejo. No, muy buena pregunta, Patricia. Siempre recomiendo tener un contador. Las dos herramientas fundamentales para el éxito de un negocio en Estados Unidos es tener buenos abogados y buenos contadores. Entonces, sí, Patricia, te recomiendo que si registraste tu compañía en Estados Unidos, por nueva que sea la compañía, ponte de inmediato en contacto con contadores colegiados aquí en los Estados Unidos para que te puedan ayudar a llevar la contabilidad desde el primer día aquí en Estados Unidos y no te vayas a meter en ningún problema legal ni ningún problema fiscal. Por muy pequeña que sea la compañía, debes tener un contador, que existen contadores de todos los niveles, para que te ayude a llevar tu contabilidad o para que no vayas a cometer ningún error fiscal por ningún error contable, sobre todo comenzando aquí, obviamente tu empresa en Estados Unidos. No vayas a cometer un error que después te vayas a arrepentir o vayas a registrar una compañía. Muchas veces los extranjeros no se asesoran en qué tipo de compañía deben registrar en los Estados Unidos. Y muchas veces registran una compañía que no es la apropiada para extranjeros. Entonces, Patricia, sí, la persona que haya preguntado, les recomiendo que consulten con contadores. Si no tienen contadores a la mano, yo pudiera recomendarles varios para que sin ningún compromiso consulten con ellos y obviamente les conteste las preguntas desde el punto de vista contable. Perfecto. Un hijo nacido en Estados Unidos debe tener 21 años cumplidos para pedir a sus padres extranjeros. Correcto, sí, muy buena pregunta. Los ciudadanos americanos, mucha gente viene a los Estados Unidos y piensa que porque el hijo nació aquí de inmediato los puede pedir. No es de esa manera. Un ciudadano norteamericano puede pedir a sus familiares a partir de que cumpla los 21 años. Cualquier ciudadano norteamericano, porque mucha gente tiene hijos, Abeledo, mi hijo tiene 15 años, ¿me puede pedir? No. Lo va a poder pedir después que cumpla 21 años, cumpliendo unos requerimientos que no vamos a entrar en detalle hoy acá, pero básicamente que se va a ser responsable de que puede mantener a sus padres en Estados Unidos. Entonces, sí, en efecto, después que el hijo cumpla 21 años, puede pedir a esos padres extranjeros, a su padre y a su madre. Perfecto. Aquí Luis Dazo te pregunta, Jesús, si somos residentes de Perú y queremos iniciar actividad comercial en Estados Unidos, o en Miami, Connecticut, ¿tiene sentido el contactar a las cámaras de comercio? Sí, claro que sí. Si estos amigos están en Perú, bueno, casi toda Latinoamérica hay cámaras de comercio AmCham binacionales entre Estados Unidos y el país, Perú, Argentina, en todas hay cámaras binacionales, más aquí en Estados Unidos también pueden contactar a las cámaras que hacen vida aquí en la Florida, que aquí existe la Cámara de Comercio Peruana-Americana, como existe la Venezolana-Americana, la Chilena-Americana, todas las que agrupa, que hay detrás las pueden ver detrás de Patricio, atrás están todas las cámaras que están en Febichan y todas las cámaras que hacen vida en los Estados Unidos. De manera que, Luis, si tuvieras alguna consulta, con todo gusto nuestros abogados pueden ayudarte, me escribes un correo electrónico y con todo gusto te ponemos en contacto con las cámaras de Perú aquí en Estados Unidos o con la Cámara de Perú en Peruana Americana que hace vida allá en Perú. Jesús, te quería preguntar, tú has llegado con un anuncio que nos parece muy interesante y muy útil para todos los participantes en este seminario, que es el que puede tener cada uno de ellos una sesión, una consulta gratis con tu firma de abogados. ¿Podrías explicarnos un poquito más cómo sería la Sí. operatoria? Sí, correcto. Muy buena pregunta, Patricio. Sí. Bueno, les comento, voy a aquellos que se incorporaron posteriormente. Todos ustedes van a tener acceso a mis libros. Mis libros están en amazon.com, en cualquier parte del mundo donde estén. Pueden pedir los libros. Los libros son 3 disponibles para ustedes. Uno se titula Cómo hacer negocio en Estados Unidos. Otro de los libros se titula Su pasaporte a los Estados Unidos. Yo ahora los voy a mostrar acá para que lo puedan ver, se familiaricen con él. Este es, no sé si ahí la cámara lo ven, bueno, no sé si ahí con la luz de aquí de la oficina, ya aquí es de noche, a esta hora en Miami se hizo de noche la oficina, así que
Quería que vieran la vista muy bonita, pero ya ahora aquí la luz está haciendo, la luz de neón está haciendo sus efectos. Entonces, ya voy a aplicar lo que ha dicho Patricio. Los libros están disponibles en amazon.com para todos ustedes. ¿Me oyen? Perdón. ¿Aló? Sí, sí, ¿Aló? Señor. ¿Me oyen bien? sí. Sí. Porque es... Ok. Los libros están disponibles en amazon.com y lo que habló Patricio, les comento que sí, nuestro equipo de abogados va a estar disponible para ustedes para sus consultas específicas. Escribiéndome un correo electrónico, que ahí tienes el correo electrónico, aveledo@negociosconusa.com, o también el otro que les dieron la gente de Febichan, que es info@negociosconusa.com. Tomen esos dos correos, me pueden escribir con la consulta que tengan, las preguntas que tengan, y nosotros les vamos a otorgar eso a los abogados que trabajan con nosotros para que les contesten sus inquietudes, y posteriormente a eso vamos a tener una consulta con ustedes vía Zoom. Si están fuera de Estados Unidos, pudiéramos hacer inclusive sin costo alguno para ustedes. Si tienen el interés de establecerse en Estados Unidos, pudieran tener una consulta gratis con nosotros. Ese es el ofrecimiento para los que están participando hoy en esta conferencia de Febichan. Perfecto. Ahí tienen los correos, igual Patricio los puede decir. Ahí está la página web también. Tomen nota de la página web, que es www.negociosconusa.com, y ahí tienen todos nuestros datos, inclusive para conectarse vía WhatsApp con los abogados de la firma. Sí, en el chat están todos estos datos a través de la jornada que hemos recorrido hoy día. Están ahí Diana y Carolina han ido notando todos estos datos concretos para que ustedes hagan la respectiva consulta o contacto con la firma de Jesús. Aquí hay otra pregunta. Por favor, ¿cuáles serían las facilidades que ofrecen para apoyar la inversión financiera de inversión para países de Latinoamérica para Estados Unidos? Sí, ya, denme un segundo para entender la pregunta. Las facilidades que ofrecen para apoyar la inversión financiera de inversión para países de Latinoamérica, para Estados Unidos. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero me imagino que es, si es personas que quieren invertir o compañías que quieren invertir en Estados Unidos, lo pueden hacer perfectamente. No sé si el señor que está haciendo la pregunta, creo que es Luis Hidalgo, pudiera aclararnos un poco más lo que necesita, porque no queda clara la pregunta. Apoyar la inversión financiera de inversión pues, para países de Latinoamérica, para USA. Tendría que ser un poquito más específico, señor Hidalgo. Discúlpeme, no entiendo Luis, bien la pregunta para contestársela con todo gusto, si es que está en mi capacidad de hacerlo. Luis, ¿quiere explicar? No sé si le abren el audio a Luis y la pregunta al aire. Sí, por favor, señor. Buenas tardes, buenas noches por allá. ¿De dónde nos escribes, Luis? ¿De qué país estás, perdón? Señor, buenas noches por acá, de Lima, Perú. Ok, buenísimo. Bienvenido. Señor, gracias por su charla. Me parece que es magnífica, es excelente. Me ha abierto las neuronas para poder concretar, porque yo ya he estado allí en la FDA, todo en el consulado peruano y tengo un producto para lanzarlo. Yo quiero preguntar, todos los países hemos pasado momentos muy difíciles con el cierre de fronteras, ¿no? De que inclusive hay insumos, hay materiales que no hemos podido completar para poder terminar nuestro producto y poder exportarlo. En este caso yo tengo un producto para exportar a Estados Unidos. Yo quería saber si Bebichan o hay alguna relación que podrían ustedes apoyar financieramente en los Estados Unidos cuando el producto esté ya registrado para poder lanzarlo al mercado, o eso lo tenemos que manejar con los bancos. Bueno, la pregunta es bastante compleja, Luis, porque fíjate lo siguiente, tendrías que buscar, dependiendo del producto en el área que esté, vas a tener que, si no vas a hacer la operación tú por ti mismo, tu distribución en Estados Unidos, vas a tener que buscar una compañía o una empresa interesada en distribuir tu producto acá. Más que la parte financiera, obviamente, si lo que estás buscando financiamiento para colocar tu producto, no es que no pueda existir, pero va a ser un poco más complejo. Yo te diría que dependiendo de lo que sea tu producto, busques un distribuidor en Estados Unidos o contactes un distribuidor. Pudieras escribirnos qué tipo de producto es, nos escribes un correo electrónico y nosotros pudiéramos ponerte en contacto con empresas que pudiera interesarle, o la misma cámara Febichan pudiera hacerlo, cualquiera de las cámaras de comercio, a lo mejor tienen algún miembro que pudiera estar interesado en tu producto. Esto es más o menos lo que puedo decirte según lo que estoy entendiendo de tu pregunta.
Jesús, ahí me gustaría que por favor si pudieras extenderte un poco en algo que tú mencionaste que era clave, que es el plan de negocios antes de venir a instalarse acá. Sí, Por sí, favor. sí. Muy bueno lo que ha dicho Patricio. Pero perdón, permíteme, señor Jesús Aveledo, gracias. Muy amable. Es cierto lo que usted me dice. Discúlpeme, señor Sepúlveda. Es cierto lo que usted dice, gracias. Uno de los requisitos para exportar producto es de que haya, en mi caso es un licor, ¿no? Es un licor de pisco, ¿no? El Sí. pisco es peruano. Entonces, hay unos requisitos para la FDA para registrarlo es que yo tengo un distribuidor. Entonces, señor Jesús Aveledo, es correcta su apreciación y le agradezco lo que dijo. O sea, tiene que interesarse una distribuidora para mi producto, bueno, entre varios requisitos para yo registrarlo en Estados Unidos. Es correcto. Le agradezco mucho por su respuesta, Sí. señor Jesús Aveledo. Sí, Luis, yo lo que te recomendaría es que te acercaras a la Embajada Americana en Lima, te acerques a la Embajada Americana en Lima y pregunte los requisitos. El licor es una cosa muy, en Estados Unidos, muy delicada y es una de las cosas que está más regulada en Estados Unidos. No soy yo el especialista de la firma en esa área, pero sé que obviamente el producto quien importa no puede distribuirlo, etcétera, etcétera. Hay unos pasos que se tienen que dar con el licor. De manera que yo lo que te sugiero es que vayas a la embajada norteamericana y ahí seguramente en la parte comercial te va a llegar a ayudar el agregado comercial para que te dé los requisitos de poder importar un producto de licor, sobre todo que es tan delicado, a los Estados Unidos. Los productos de licor y los productos alimenticios son productos que son delicados porque obviamente son de consumo humano. Gracias, Pero, muy Luis, amable. vas a tener la forma de hacerlo porque aquí tenemos productos de todas partes del mundo. Gracias, señor Aveledo, muy amable, gracias. Muy amable, lo sigo escuchando, gracias. Cintia Alvarado pregunta, ¿cuánto tiempo tarda más o menos una residencia cuando un hijo mayor de 21 años ha solicitado a sus padres? Mira, Cintia, muy buena la pregunta y buenas noches. Hoy en día, en migración por el proceso de la pandemia, de falta de personal, etcétera, está un poquito retrasado. Yo te puedo decir aproximadamente que entre unos 6 a 8 meses, por lo general, pudieras tardar ese tiempo de la petición que tú estás hablando allí, que entiendo que es que tu hijo te quiere pedir o no sé qué familiar te quiere pedir. No sé, Patricio, si esa era la pregunta. Perdona, ¿dónde está la pregunta para verla? Aquí, Cintia Alvarado, saludos de Honduras. Ajá. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos una residencia cuando un hijo mayor de 21 años ha solicitado? Pudiera tomar ese tiempo, depende por dónde lo haga, Cintia. Esa es una pregunta que no es que no te quiera contestar por aquí, sino si lo hace un proceso consular, que lo hagas directamente en Honduras, por la Embajada Norteamericana en Honduras, o si lo vas a hacer aquí adentro, dependiendo si tienes visa para entrar a Estados Unidos o no. Yo te sugiero que tu hijo que está aquí en Estados Unidos contacte a abogados de migración acá para que le solicite los requisitos para hacer la petición si tu hijo es ciudadano norteamericano y vive aquí. Bueno, creo que podríamos estar toda la noche en esta interesante charla. Vamos a acotar, digamos, a unas 2 o 3 preguntas adicionales. Siempre invitamos a directores de las cámaras a acompañarnos en las preguntas a nuestro expositor. Quisiera invitar a Mauricio, Mario, Arturo, si quieren hacer una pregunta. Y Angélica, por favor. Gracias, Patricio. Buenas noches y bienvenidos todos a nuestro webinar. Jesús, por supuesto, sí, como siempre, pues muy elocuente tu exposición. Yo sé que necesitas 3 horas más para hablar del tema, pero en otro momento haremos otro evento. Mira, mi pregunta tiene que ver con la visa de habilidades extraordinarias. Sí. Mucha gente piensa que las habilidades extraordinarias son solamente para las artes, ¿no? Para actores, actrices, músicos, etcétera, pero resulta que hay habilidades extraordinarias para los negocios también. Correcto. ¿No? Entonces, ¿podrías hablar un poquito sobre eso, ya que estamos entre empresarios, ¿no? Sí. ¿Cómo podría un empresario aplicar por ese lado? Sí, muy buena tu pregunta. Mira, sí, Estados Unidos tiene una visa que se denomina de habilidades extraordinarias, que es lo que la gente conoce como la visa O. Esas son visas para talento, personas que tienen un talento por encima del promedio de su media. Entonces, ahora voy a entrar en el ejemplo específico que pone Mauricio. Mucha gente
piensa que las visas de habilidades extraordinarias son para deportistas, que son para personas de diferentes artes, músicos, cantantes, etcétera, etcétera. Pero sí, lo ha dicho Mauricio, hay visas para empresarios. Nosotros hicimos en una oportunidad para un gran empresario venezolano, hicimos una visa. Ese empresario tenía unas calificaciones por arriba del promedio, había escrito libros, se había desarrollado en diferentes empresas que habían hecho vida en Venezuela, en su país, y presentamos un caso de habilidades extraordinarias y se ganó ese caso de habilidades extraordinarias de un empresario. Presentó todo su expediente, que fue muy bueno verlo, porque era todo lo que él había desarrollado en su carrera empresarial en Venezuela, lo que había hecho desde el punto de vista gremial, la empresa que él había fundado, todo eso, los premios que había recibido en su país, las nominaciones, los artículos de prensa. Entonces, Mauricio, sí, hay visas de habilidades extraordinarias para empresarios y la hemos hecho. Y la hemos hecho y se han ganado los casos. Obviamente, lo que yo siempre digo en estos casos para todos los que están escuchando, habilidades extraordinarias tenemos todos. Aquí lo difícil, lo complejo es probárselo a los Estados Unidos, porque todos tenemos talentos y todos tenemos habilidades extraordinarias, pero hay que probarlas al gobierno norteamericano. Y Mauricio, hay un listado de requisitos, hay un número de 10 cuestiones que hay que cumplir. De esas 10 cuestiones hay un número determinado que hay que cumplir y mucha gente califica. Pero sí, muy buena tu pregunta, porque lo hemos hecho para empresarios. Y muchos empresarios lo desconocen. Muchos empresarios desconocen que esa es una vía. A nosotros nos ocurrió una oportunidad, te comento esto. Había un muchacho que quería venir a invertir acá con una idea que él tenía muy buena. Tenía una idea para venir, pero no encontrábamos la visa adecuada porque no calificaba, no tenía un pasaporte de un país de inversión, no tenía empresa en su país de origen. Y un día hablando con él nos dijo, oye, pero mira, yo también soy músico, yo me gané un Grammy. Bueno, ya el hecho de haberse ganado un Grammy, imagínate, era un músico reconocido y llegó aquí a los Estados Unidos finalmente con una visibilidad extraordinaria. Entonces, no dejen de mencionar a sus abogados todo lo que ustedes puedan tener, las áreas donde ustedes puedan estarse desarrollando. Inclusive, Mauricio, puede ser que a lo mejor ese empresario sea un karateca y resulta que tenga todos los honores como karateca y tenga una visibilidad extraordinaria como karateca o como músico. Vamos a poner que ese empresario a lo mejor es músico y es un músico reconocido en su país, con discos, reconocimiento, y calificaría por una visibilidad extraordinaria. Esto, Gracias. lo de hoy tiene que abrirles a ustedes la mente. Hoy pudiéramos estar, como lo dijo Patricio y Mauricio, aquí toda la noche hablando de todas las visas y toda la vida para estar en Estados Unidos. Simplemente lo que quiero es que se les abra la mente, que hay posibilidades de hacerlo legalmente y que este es un país de migrantes y simplemente lo que tienen es que buscar las maneras de poder estar aquí legalmente, por supuesto. Perfecto. Bueno, Jesús. Mario, Patricio, ¿quién? yo, Arturo Enamorado. De la Cámara de Comercio de Honduras. Arturo, director de FEVICHAN y presidente de la Cámara de Honduras. Hola Arturo, Jesús, buenas noches, ¿cómo te va? Gusto de conocerte. Un placer, muchísimas gracias y gracias a los compatriotas de Honduras que están conectados. Sí, veo que hay bastantes conectados de Honduras, qué bueno. Sí, sí. Una pregunta bien interesante. Mira, nosotros tenemos una escuela de aviación que damos visas M1 técnica de aviación, la Sí. visa famosa M1. ¿Qué posibilidad hay de que una persona esté con una visa H1B y se cambie a una visa M1 técnica de aviación? Sí, no te tengo en este momento la respuesta, Arturo. Escríbeme y yo la voy a pasar a nuestros abogados de migración porque ese es un caso muy específico. Hemos manejado casos para pilotos, hemos manejado para mecánicos de aviación, para personas muy técnicas. Entonces, escríbeme un correo y con gusto hacemos una teleconferencia para que si tú tienes una escuela de aviación, sepas cuáles son las vías para poderlos contratar aquí en Estados Unidos. Pero Perfecto. con todo gusto lo podemos averiguar y hacértelo ver. Hoy en día está ocurriendo con los pilotos, está ocurriendo Estados Unidos, se está quedando sin pilotos y el gobierno se ha dado cuenta de ello y entonces ha tenido que abrir una cantidad de visas que son unas visas porque el gobierno americano requiere este tipo de personas aquí en los Estados Unidos y se abre una ventana por esos requerimientos para estar acá. Es correcto. Pues esa es la razón del por qué Sí. hice la pregunta, porque estamos teniendo esa situación con la escuela de aviación. Muchas gracias, Jesús. Correcto. Con todo gusto, Arturo. Ahí tienes mi correo, me escribes y con todo. Me imagino tú estás en Miami, ¿no? Sí, señor. Claro Okay. que sí. Con todo gusto. Bueno, vamos a proceder a la última pregunta. Hola. ¿Quién la hace? ¿Quién dijo hola? Mario. Mario, Jesús, nuestro sí, director. gracias. Mario. Jesús, antes que nada, mis felicitaciones. Tu
tu charla ha sido súper didáctica, es decir, ya top of the line. Te felicito. Gracias, gracias. Ahora, lo que yo te decía, lo que yo estaba pensando es de que es una pregunta genérica, ¿no? Hay muchas personas que tienen sus padres mayores de edad, mayores de 60 años, entonces quieren traerlos acá porque recién se han hecho ciudadanos, ya son ciudadanos. Entonces, la pregunta es, estas personas mayores de edad, ponte 62, que ya están retirados, ¿tienen algún beneficio acá si es que no trabajan o van a ser una carga para el hijo que los pidió? Sí, ¿Hay algún beneficio? muy importante, fíjate. Obviamente que esas personas que van a traerlos, una de las cosas que se tiene que asegurar Estados Unidos es que esas personas que van a ser pedidas por ciudadanos americanos no se conviertan en una carga pública. El gobierno de Estados Unidos o el sistema norteamericano está hecho para dos cosas que no quiere el sistema. Uno, que la gente venga a jubilarse a Estados Unidos. Estados Unidos quiere, no hay una visa para jubilados, ojalá lo hubiera, fuera una maravilla que hubiera una visa para jubilados. El sistema americano está hecho para, no quiere traer, porque tengo muchos clientes que me dicen, oye, Aveledo, pero yo tengo mucho dinero, yo vivo en Argentina, yo lo que me quiero es ir a retirar allá, gastar mi dinero en Estados Unidos, búscame una visa para eso. Lamentablemente tengo que decir que no hay una visa para jubilados, porque no quiere Estados Unidos convertirse en un país de jubilados. No lo digo, yo algún día me voy a jubilar y ojalá me pudiera jubilar joven, pero lo que quiero decir con esto es que lamentablemente no hay una visa para jubilados. Y en el caso de las peticiones familiares, hay que asegurarse, porque uno de los requisitos que va a pedir el gobierno americano es que esa persona tenga, los que está haciendo la petición, a grosso modo, esto no es un consejo legal, pero para que lo puedan ver, a grosso modo tiene que ver que la persona tenga la capacidad económica para mantener esa persona que está pidiendo. Y eso hay unas directrices. Tiene que haber superado una línea de pobreza que llama el gobierno americano, y eso es demostrado es a través, hay un ruido, alguien tiene el micrófono abierto ahí, se oye un ruido, alguien quedó con el micrófono abierto, Patricio, no sé. A ver, por favor, les pido Ya está, que... ya está. Ok, sí, perdón para que puedan escucharlo bien. El gobierno americano quiere asegurarse que la persona que están pidiendo no va a ser una carga pública, no se va a convertir en una carga para el sistema americano. Entonces, se asegura de que quien lo está pidiendo tenga los fondos suficientes para que esa persona no se convierta en una carga pública. Entonces, ese señor que está pidiendo a sus padres le van a pedir unas suficientes garantías para asegurar que los señores que están viniendo no se vayan a convertir en una carga pública. Para ello, para que lo puedan ver, van a pedir básicamente los impuestos de la persona que los está pidiendo, para ver que tenga los suficientes fondos, de que ha superado lo que denominan anualmente una línea de pobreza aquí en Estados Unidos, que no la vean una línea de pobreza de Latinoamérica, sino lo que quiere ver es que usted tiene ingresos suficientes para mantener a sus padres acá, o a la persona que está pidiendo. A grosso modo, para que lo puedan entender. Perfecto. Bueno, el tiempo pasa, es implacable. Queremos invitar a hacer la última pregunta a una dama, a Dilcia Flores. Dilcia, por favor, tú tienes levantada la mano, así que danos el gusto, por favor, de hacer la pregunta. Buenas tardes a todos. Me encanta la reunión, está buenísima. A mí me interesa saber, porque mi negocio es el diseño y confección de ropa de la nuestra, Lenca. Soy de Honduras. Pero yo no tengo empleados por acuerdo o por contrato. Lo que yo tengo son no son empleados, son gente que me trabaja por producción. O sea, me hacen 6 camisas y eso es lo que yo pago, ¿verdad? Entonces, ¿qué problema puedo tener? Porque estaba oyendo que tener unos 6, 8 empleados. Pero yo no los considero mis empleados, los considero mis colaboradores. Porque yo no les tengo un sueldo fijo, ¿verdad? Sino que es por lo que ellos producen, yo les pago. Entonces, esa es mi duda. Sí, los empleados para ser trasladados, para que un gerente pueda venir a Estados Unidos, esa empresa tiene que estar operando en el exterior. En el caso de la visa L1, que es la visa de traslado de un gerente, no puede venir dando pérdidas y la persona tiene que estar en la nómina de la compañía. Usted tiene que demostrar, señora Dilcia, creo que usted es Dilcia la que preguntó, que usted es gerente de la compañía y que esos empleados están bajo su supervisión y están en una nómina de la compañía. No son empleados indirectos, son empleados directos de la compañía.
¿ok? No pueden ser empleados directos, tienen que ser empleados que están en la nómina de su compañía y hay que probar que están en la nómina de la compañía y que usted los está gerenciando. Bien. Muchas gracias, muy claro. Bueno, creo que te hemos sacado el jugo, Jesús. Sí, bueno, yo feliz de hacerlo. Ha sido tremendamente dinámica la presentación, muy aclaradora. Y bueno, te agradecemos infinitamente y le quiero agradecer a nombre de FEBICHAM, de su directorio, a todos aquellos que nos han acompañado. Y bueno, en este caso, además de lo que son los mensajes que nos ha dado, las aclaraciones, Jesús, además está la posibilidad de que ustedes puedan utilizar ese regalo que nos está haciendo de poder hacerle una consulta profesional a sus oficinas y colaboradores. Jesús, un gran abrazo, muchas gracias por todo y me despido de todos los participantes. Gracias, Patricio. Bueno, gracias a FEBICHAM por esta iniciativa, gracias a sus directores, gracias por haber invitado. Espero haber sido claro el día de hoy. De todas maneras, entiendo que esta charla ustedes la van a colgar en las redes para que la pueda ver las personas que no tuvieron la oportunidad de verla. Y bueno, estamos a sus enteras órdenes para ayudarlos. Siempre nuestra voluntad y mi voluntad es ayudar a los hispanos a que vengan a hacer negocios en Estados Unidos y que cada día pues la comunidad nuestra crezca. Ha crecido mucho en los últimos 10 años, en los últimos 20 años los hispanos en Estados Unidos han crecido y yo me asombro de ver, como todos ustedes, la cantidad de productos que hoy en día vemos hispanos, no solamente en los supermercados, sino en todos lados en Estados Unidos. Para mí es un gran orgullo haber ayudado a muchas de esas empresas a establecerse en Estados Unidos. Perfecto. Bueno, efectivamente esta presentación queda alojada en el canal YouTube de FEBICHAM y los invitamos a visitarla y también a que ustedes se inscriban para recibir FEBICHAM News, que es el boletín que sale todos los miércoles y que está creciendo cada día más y ya llegamos a más de 10.000 contactos en toda la región. Así que, bueno, Jesús, una vez más, muchas gracias y felicitaciones a ti, a tu equipo y un saludo a todos los participantes. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao.